Acompáñenme, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 17, Nueva Versión Internacional. Dice, también les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. De ahí viene el tema del día de hoy, el nombre, cueva de ladrones. Vamos a tocar este punto que Marcos nos explica de una manera única. Ninguno de los 4 evangelios lo hace. Bueno, los otros 3 no lo hacen. Marcos sitúa la purificación del templo, aunque no se dice en ninguna parte de la escritura que el templo haya sido purificado. Así es como se le conoce a este pasaje, la purificación del templo. Marcos lo describe en medio de una situación con la higuera. Nos da información sobre la higuera, nos cuenta la historia de la purificación del templo y luego termina con la historia de la higuera. Juan también proporciona información que Marcos no nos dice, que nos ayuda a cerrar un poco más cómo está esta situación. Pero quisiera que analizáramos en principio el asunto de Marcos, o lo que quiere expresar Marcos, y luego nos movemos a la higuera, porque este asunto de la higuera que describe Marcos es muy atacado, es muy utilizado por ateos y tratan de mostrar que en la Biblia Jesús es un ser caprichoso, que como tiene poder ilimitado lo usa como quiere, aunque sus usos no estén plenamente justificados. Así que antes de entrar al asunto de la higuera, quisiera que nos enfocáramos en la historia que Marcos nos habla, que pudiese ser contradictoria con lo que la mayoría de la gente esperaba acerca de Jesús. Porque como creyente, que yo sé que muchos de aquí son creyentes de años y años, y esos años no los pasaron aquí, todos hemos escuchado hablar de la Jesús amoroso, ¿no? El Jesús que nos ama a todos, que quiere que estemos bien. Y lo que Marcos nos habla no concuerda con el Jesús amoroso que en muchas partes se predica. Leamos al amoroso Jesús, entre comillas, viendo lo que hace. Vamos a ver Marcos 11, del 15 al 19. Dice, llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Entonces, tenemos a Jesús haciendo cosas que no corresponden al comportamiento de un Jesús amoroso, porque quiero que te imagines esta situación. Dice que volcó las mesas de los que compraban, los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. ¿De qué forma Jesús logró esto? ¿Se los pidió amorosamente? ¿Qué esperas que Jesús haga cuando llega al templo, a la casa de Dios? Jesús entra al templo. ¿Qué esperas que Jesús haga cuando entra al templo, a la casa de su Padre? Porque Jesús decía que él era hijo de Dios. Entonces Jesús entra a la casa de su Padre y hace cosas completamente inesperadas. Ninguna muestra de, entre comillas, amor encontramos en estas actitudes de Jesús. Es más, tú te imaginas a Jesús amablemente pidiéndole a la gente: disculpe usted lo que voy a hacer en este momento, así que le voy a volcar la mesa. Un momentito, no se preocupe, se le va a caer todo el dinero que trae. Entonces me voy a organizar por turnos, voy a volcar esta mesa, voy a esperar a que juntes tu dinero y luego tiro lo del que está al lado, de manera que su dinero no se les revuelva.
¿Cómo le hizo Jesús para mantener el orden en esa situación y para que la gente viera el amor de Dios? Cuando imagínate los cambistas, ¿por qué hay cambistas ahí? Bueno, porque el templo tenía una moneda propia. Cualquier moneda extranjera pues era algo pagano. Si tú querías pagar el impuesto del templo, tenías que pagar con la moneda del templo. Además, como todos vienen de distintas partes, distintas regiones, con monedas diferentes, pues existían las casas de cambio. De manera que si yo quiero pagar el impuesto o quiero ofrendar en el templo, no podía hacerlo con una moneda pagana. Había un cambio, y en ese cambio hay una ganancia. Así que preguntaban, oye, ¿en cuánto está el dólar? Allá es, ¿en cuánto está la moneda del templo? No, pues subió, bajó, no sé cómo pondrían las tasas de interés, el costo por el tipo de cambio. Pero en ese cambio de divisa había una ganancia. Bueno, en el templo hay muchas casas de cambio, muchos puestecitos listos para que, oye, vienes a cumplir ahí con cosas del templo, no te preocupes, yo te facilito este asunto. Fíjate la calidad del servicio que se está prestando, ¿eh? En lugar de que te andes preocupando fuera del templo por encontrar una casa de cambio, no te apures, ahí en el templo, ahí la encuentras. Así que es un buen servicio, ¿no? ¿En quién está pensado? Es ganar, ganar. Gana el que te cambia la moneda y gana el que quiere dar en el templo. ¿Por qué? Pues porque la tiene fácil. Llega al templo, ahí hace el cambio de moneda y sin preocupaciones, sin angustias, sin contratiempos, cumple con lo que quiere hacer. Así que desde la perspectiva de negocio, es un buen negocio. Ahora están vendiendo palomas también y están vendiendo corderos, incluso la palabra original hace referencia a vacas. ¿Por qué las venden? Bueno, pues si tú quieres ofrecer un sacrificio a Dios, tienes que tener el animal adecuado. ¿Se acuerdan cuando vimos todos los requisitos que un cordero tiene que tener para ser aceptado? Bueno, ¿qué tan difícil sería en aquel tiempo tomarte la precaución de antes de ir al templo, escoger de entre tus animales uno que esté sin mancha? Uno que realmente puedas ofrecer porque cumple todos los requisitos. ¿Para qué te preocupas? Digo, ¿por qué no ponemos Dios al alcance de todos? ¿Por qué no te vendes? Digo, ¿por qué mejor no me vendes los sacrificios oficiales, certificados, que cumplen con todos los requisitos que Dios demanda? Así que este asunto todavía es más útil porque llego con moneda extranjera, ahí me la cambian. Y luego, oye, pero pues necesito el sacrificio, pero aquí tienen los animales certificados de acuerdo a la ley para que no te preocupes y adquieras tu animal y le cumplas a Dios. ¿Y qué hacen las palomas ahí? Bueno, el que no tenía dinero suficiente para adquirir un animal, pues el más pobre pues compraba una paloma. Y también no te preocupes, ahí están las palomas. Así que, para que los cambistas entraran, los que venden animales y palomas entraran, ¿quién tuvo que autorizarlo? Los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Qué opinarían los maestros de la ley en cuanto a eso? Bueno, los maestros de la ley están de acuerdo en que se haga ese tipo de cosas. Así que, fíjate cómo se ha simplificado el proceso de la ley de Moisés y lo has llevado al alcance de todos. Ya no se tienen que preocupar. Ahí vas a obtener todo lo que necesitas para cumplirle a Dios. Así que cuando llega Jesús, si tú eres un judío que acostumbras a hacer uso de todos esos servicios, ¿qué pensarías que Jesús haría en cuanto vea cómo se ha estado beneficiando al pueblo? Yo quizás hubiera pensado que Jesús pudo haber dicho, mira, excelente organización, aquí las cosas se hacen con excelencia. ¿Por qué? Porque todos traen el animal correcto, todos pagan la moneda correcta y gracias a Dios por los sacerdotes y los que planearon esto, porque imagínate cómo batallarían los pobres individuos al tratar de recabar todo lo que se requiere. Ahora, qué astuto, en lugar de que afuera del templo cualquiera, incluso paganos, saquen provecho de eso, digo, tú necesitabas comprarle el animal a un judío o podías comprárselo a cualquiera, siempre y cuando te asegurara que cumple con los requisitos. No hay ninguna razón bíblica para que no se lo puedas comprar a alguien más. Pero, ¿no habría competencia?
no se pondrían vivos los paganos, y no entiéndase pagano no como algo despectivo, sino alguien que no es israelita, un no judío. Pudiera decir, oye, esta es una enorme oportunidad de negocio, ¿por qué no les vendemos los animales certificados? Si tú fueras sacerdote, ¿cómo le haces para eliminar la competencia? Dices, cómpraselo solo a un judío. Pues sí, pero como quiera, ¿qué tal si alguien no judío ofrece mejor precio? ¿Cómo le dices a la gente que como quiera lo compre caro? Digo, la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cómo te aseguras? Bueno, ¿quiénes son los únicos que pueden entrar al templo? Entonces vende adentro y te aseguras que los que están adentro somos de los mismos. Qué beneficioso, ¿no? Qué práctico está este asunto. Y quizás Jesús pudo haber exaltado, mira qué forma de poner al alcance de todos el bien de la ley de Dios. Pero ¿qué hace Jesús? Sin respeto alguno. Y eso es lo que puede resultar para aquellos que ven a Jesús como un ser solamente amoroso. Va a entrar en shock la idea de un Jesús que te ama, que toca tu puerta y te dice, ándale, dame chance de entrar, solo unos minutitos, solo una pequeña oración y listo, no te quito mucho tiempo. Ese Jesús no concuerda con el que llega y órale, se empieza a volcar todo, le importa poco si el dueño de las monedas va a perder. Llega y tira los puestos de las palomas. El original, el griego, es las sillas de los que vendían palomas. Así que no podemos estar seguros si abría las jaulas para que se fueran las palomas, pero mínimo donde ellos estaban sentados se los tumbó. Todos los que están vendiendo animales empieza a echarlos fuera con todo y animales. ¿Se revolverían los animales? Si tú tienes ahí 5 corderos certificados y ahí piensas sacarlo del día, llega Jesús y empieza a alborotar a todos los animales y los corre a todos, ¿qué haces? ¿Cómo aseguras que tus 5 permanezcan contigo, que no se te pierdan en la bola? ¿Y qué clase de persona no tiene en consideración el patrimonio ajeno? ¿Qué le da derecho a Jesús de revolver a todas las ovejas y todo lo que estás vendiendo ahí? ¿Qué le da derecho a Jesús de revolver el dinero de todos y que todos experimenten pérdida? Porque no nada más están perdiendo con las monedas y los animales revueltos, sino que no van a vender nada ese día. Entonces imagínate a la niña que está diciendo, papi, ya regresaste, trajiste dinero. ¿Qué le va a decir el papá que vendía en el templo al cual Jesús corrió? ¿Qué le va a decir? Jesús es el culpable de que hoy no traiga dinero. ¿Qué tal si algunos ya tenían deudas comprometidas y de ahí iban a sacar para pagar? ¿Qué hizo Jesús al respecto? Así que ponte a pensar en un Jesús que no muestra nada de amor hacia los que están beneficiándose económicamente dentro del templo. Entonces, ¿es posible que se venda dentro del templo? Y ya una vez preguntaron, oye Hernán, espérate, pero si cuando se acaban las reuniones venden cosas, ¿no haría Jesús lo mismo? ¿Qué estás haciendo vendiendo en el templo? ¿Qué opinas? ¿Debemos vender o no debemos vender? ¿Podemos vender o no podemos vender? Tú dices, Hernán, qué hipócrita. Al final cuando se acaban las reuniones dicen, ya ahí está la venta para juntar para los salones y los climas. Y estamos viendo que Jesús dijo, ¿cómo se atreven a vender aquí? Le están haciendo una cueva de ladrones, y saca a todos los que vendían. Así que, ¿listos para ir a volcar la mesa esa? No, estás completamente fuera del contexto. Y quiero profundizar en la explicación y luego vemos cómo aplica con nosotros, porque según la idea de muchos, estaríamos haciendo exactamente lo mismo que Jesús acusa. Pero hay que profundizar, porque cuando Jesús habla sobre citar a Jeremías, cuando dice habla sobre la cueva de ladrones, hay cosas muy importantes que analizar. Pero antes, ya te platiqué de un Jesús un tanto agresivo, pero Juan nos lo platica peor todavía. Vamos a leer Juan 2, 13 y el 16.
Porque yo he escuchado algunos predicadores que han dicho que Jesús latigueaba a todos y con palos los sacó. Peor, no nada más volcó las mesas y todo, sino que con el látigo, ándeles perros, a todos los fue sacando. ¿Te imaginas? Eso es peor. Incluso he escuchado que algunos justifican golpear a otros porque Jesús usó el látigo. Así que leamos lo que dice Juan 2, 13 al 16. Dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, y juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Y aquí no se mencionan los ladrones ni la cueva de ladrones, sino en un mercado. Así que ¿está prohibido mercar en la iglesia? Quiero que lo pienses bien. ¿Y qué hizo Jesús con el látigo? Juan, ¿se acuerdan que lo que hablamos del Evangelio de Marcos? Marcos no estuvo allí, pero Marcos fue instruido por Pedro, viajó con Pablo, con Bernabé, personas reconocidas, y Pedro dice de Marcos que es su hijo. Pedro se ve como tutor de Marcos, y muchos de los detalles que vimos que solo un pescador puede apreciar, vemos que Marcos los presenta. Así que Marcos nos está diciendo lo que le contaron, pero Juan estuvo allí. Y Juan tiene fresco el asunto del látigo. Así que, ¿para qué Jesús hizo el látigo? Seguramente dijo: mira, te voy a dar si no te sales. ¿O para qué quiere Jesús un látigo? Dicen: pues es obvio, órale para afuera, y empezó a darles a todos. ¿Podemos concluir eso del pasaje bíblico? ¿Cómo te imaginas el látigo de Jesús? Si tú fueras Jesús y quieres echar a todos fuera, ¿qué látigo escoges? ¿Cuál es el más útil para disuadir que se vayan? ¿Tipo Indiana Jones? Ahora, ¿de dónde lo sacó? Jesús dijo: yo ya venía listo, vámonos, fuera. ¿Podemos pensar que eso es lo que nos está diciendo Juan, o ya le estamos metiendo de nuestra cosecha? Hay que apegarnos a lo que dice. Entonces sí, dice que haciendo un látigo de cuerdas echó a todos del templo. Así que Jesús no traía el látigo. No venía preparado como que ándeles, aquí traigo, vámonos. No, sino cuando dice que un látigo de cuerdas nos da un tanto más información. La palabra látigo, o bueno, leamos primero la versión 60 para hacer un poco de comparación. Versículo 15. En la versión 60 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y bueno, azote y látigo no se oye igual, ¿verdad? ¿Cuál se oye más impactante? Pues es el látigo, pero a ver, descríbeme un azote. No, pues quién sabe que sea un azote. Algunos dicen: no, pues nomás es un azote de cuerdas, o sea que le hizo ¡pah! Y ya. Bueno, habría que ir a lo que dice el original. El original, cuando la versión 60 nos dice azote y la nueva versión internacional nos dice látigo, es el griego fragelión, que se traduce como látigo o azote. Pero azote no es el ruido que haces cuando golpeas a algo, sino lo que usas para azotar. Entonces, la idea de un látigo o un azote sí está presente en lo que Juan está diciendo. Y cuando habla sobre cuerdas, la palabra es skoinion, que se traduce como cuerda pequeña hecha de juncos. ¿Sí conocen los juncos, verdad? Plantas chiquitas que crecen a orillas del agua. No son muy rígidas. No encontré el proceso de las cuerdas, y menos una foto de la cuerda para enseñártela. Pero solo aparece esta palabra cuerdas 2 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 2 veces. Una en Juan y otra en Hechos. Vamos a Hechos 27:32. Y yo creo que quizás aquí nos ilustra que este tipo de cuerdas, dice: entonces los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Y aquí la palabra cuerdas es amarras. Así que no era utilizado comúnmente como un instrumento de tortura.
o como un instrumento para arrear animales, no, lo usaban para amarrar cosas. Y es algo pequeño, así que es difícil, según el original, pensar que Jesús le hizo, porque es imposible cuando tienes algo que improvisadamente Jesús toma y hace algo corto para hacer un látigo, muy probablemente para arrear a las personas. Pero es muy difícil infligir daño con ese pedacito de cuerda. ¿Me explico? Entonces, como quiera, no es nada amable. No estoy tratando de justificar diciendo, bueno, el látigo no era tan feo, pero como quiera, ¿cómo lo sacó a todos? Así que este comportamiento es totalmente inesperado sobre alguien amoroso, pero quitemos ese asunto del amoroso que no está en la Biblia. Sí, Jesús nos ama a todos, pero que también la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Así que la idea del Jesús amoroso que es incapaz de hacerte algo desagradable no es bíblica, pero la idea de un Jesús que nos ama con amor de Dios, agape o agapé, por decisión, que no tiene nada que ver con caricias, sino con una instrucción correcta que muestra amor. Si al hijo se le deja sin disciplina, se le aborrece. Así que el amor de Dios no es algo que podamos entender con caricias o como caricias o actos agradables de Dios, sino como cosas, situaciones que realmente benefician tu vida aunque no te gusten. Si quitamos a un lado el concepto del Jesús amoroso, como quiera sigue siendo algo completamente inesperado, porque vamos a leer Marcos 11 del 1 al 11. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie, desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso?, díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron a un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dijo, les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban adelante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Así que quiero que trates de visualizar este asunto. El hecho de que se haya montado en un burrito lo vamos a analizar más adelante porque es una profecía mesiánica, que el Mesías llegaría sentado en un burrito. Lo veremos más adelante, pero en cuanto a este momento, quiero que te imagines a las multitudes gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya habían tratado de proclamarlo rey, Jesús no se había dejado. Ahora que Jesús entra a Jerusalén y se dirige al templo, la gente está feliz y todo el mundo le alaba y le reconoce como quien pudiese reclamar el reino. Así que todos aquellos dicen, es que Jesús no era hijo de David. Tenemos un problema porque todos lo reconocían como legítimo hijo de David, que podía reclamar el reino. Así que todos los que traten de desacreditar que Jesús realmente no es hijo de David, bueno, sabemos que es imposible que sea hijo de David porque nació solo de María. Pero todas las personas daban por hecho que era verdadero, legítimo para reclamar el trono de David. Así que históricamente es imposible negar que la gente reconocía a Jesús como legítimo heredero al reino. Pero el asunto es que en medio de tanta alabanza, Jesús llega al templo y empieza a verlo todo, ¿verdad? Porque era muy bonito. Otro evangelio nos dice que le dijeron, mira Jesús, qué enormes torres, columnas, fíjate qué hermoso. Y Jesús le dice, te aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Jesús no se impresiona, pero la gente está bien emocionada. Y esto es interesante porque pareciera ser que esto es lo que muchas iglesias tratan de hacer cada reunión, ¿cierto? Muchos tratan de convencernos, alábale para que venga, atrae la presencia de Dios, hagamos que baje. E irónicamente pretenden hacer
lo mismo que los sacerdotes de Baal. ¿Verdad? ¿Qué hacían los sacerdotes de Baal para que descendiera fuego del cielo? Para que se manifestara su Dios. Gritaban, brincaban, algunos empezaban a flagelar porque no les hacía caso. ¿Qué hizo Elías? Una simple oración. Qué contraste, ¿no? ¿Cómo le hacemos ahora para que Dios baje con nosotros? A alguno se le ocurrió, me parece que lo que hicieron los de Baal es apropiado. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? No entiendo. Así que brínquenle, cántenle, vámonos, porque baje. Casi es un que salga Pipo, no sale, más fuerte. Y como que Dios se asoma y no más, grítenle más, porque Dios todavía no se anima, no se ha juntado la gente suficiente. Es algo extraño entre los creyentes que leen la Biblia, porque no tenemos casos de ese tipo en la Escritura. Así que ya es raro pensar que tengas que hacer que Dios venga, porque la Biblia dice que está en todas partes. Y dice que está todos. Pablo en la carta a los Romanos, y más adelante vamos a ver de eso, dice que Dios está visible en toda su creación y está al alcance tuyo. Tú no buscas a Dios, es imposible que busques a Dios fuera de ti. Para un hijo de Dios, Dios está en él. Así que no hay forma de lograr que venga, porque ya está. Pero, ¿qué esperas? Imagínate, haces todo, aleluya, gloria a Dios, cántale, grítale y bríncale. Imagínate que ya lo convenciste, que Dios dijo, bueno, ya, llegó el rating aquí, la audiencia está marcando, llegó, ahí voy. ¿Qué esperas que haga cuando venga? ¿Qué esperas que haga cuando venga? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó? ¿Entró la primera vez o no entró? Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betiana con los 12. No se nos asegura que haya entrado. Llegó, ya era tarde, vio todo y se fue. Cuando entra al templo el día siguiente, es algo completamente inesperado. ¿Por qué si le dieron semejante recepción? ¿Por qué si los maestros de la ley, los sacerdotes, ha autorizado todo ese mercadeo en la iglesia? ¿Por qué Jesús viene y dice que todo está mal? ¿Por qué no le importó toda la buena vibra que le echó a la gente? ¿Por qué no le importó el ánimo de reconocerlo como un legítimo heredero al trono y hace algo completamente imprevisto? Llega y les llama ladrones. Han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Cómo reaccionarías tú? Dirías, ¿qué onda con Jesús? ¿Sabes qué? Me arrepiento. Ayer yo andaba atrás de él. Jesús, Jesús. ¿Y ahora cómo me dice? ¿Qué esperas que pase cuando la gente está, Señor, ven, ven? Cuando venga, ¿qué va a hacer? Algunos imaginan que es como una especie de artista. Algunos enseñan que Dios necesita que le cantes. Dicen que Dios está agüitado, pero cuando le empiezas a cantar, dice, ¿es Hernán el que oigo? ¿Son los de árbol plantado lo que estoy escuchando? ¡Wow! Sí, más, échale más. Sí, qué extraño. Así es como muchos tratan de representar a Dios. Pero, ¿qué pasaría si Dios viene y hace todo lo opuesto a lo que tú esperas? Porque muchos aseguran que Dios estuvo en su reunión, ¿verdad? Dios estuvo aquí. ¿Cómo sabes? Mira, la piel, mira el aceite, mira el oro, cayó oro, mira, aquí estuvo, muelas nuevas, bueno, no nuevas, ¿verdad? Implantes. Y eso me parece muy extraño porque Dios dice, veo que tienes una muela picada, tengo poder para hacerte la nueva, pero ¿sabes qué? Te voy a poner un empaste. ¿No te suena raro? Y luego se comparan, el empaste mío es de oro y llega otro, el mío es de titanio. ¿Por qué a veces oro y a veces titanio? Ahora, leí, ya se les había dicho, ¿no? Que hasta
Ponen cosas que los caballeros del Zodiaco hacían. ¿Quién se acuerda de esa caricatura, Caballeros del Zodiaco? ¿O no la veían porque eran cristianos? ¿Se acuerdan del caballero cisne? ¿Cuál era su principal poder? Polvo de diamante. Bueno, y hay quienes aseguran que cuando Dios viene, cae polvo de diamante como si fuera el caballero cisne. Es grave, es muy grave. ¿Qué te hace pensar que cuando Dios venga dice, ahí les da, y empieza a raspar el diamante para que caiga y todos digan, wow, mira, ¿y cómo sabes que es diamante para empezar? Hemos llegado a cosas tan extrañas y contradictorias, que necesitamos entender por qué Jesús cita a Jeremías. Esta cita es muy importante, leamos por favor. Jeremías 7:11, este es el pasaje puntual, y ahorita vemos el contexto, el pasaje puntual. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Entonces, cuando Jesús dice que han convertido esta casa en cueva de ladrones, están haciendo referencia a lo que el capítulo 7 de Jeremías dice. Jeremías está diciendo por Dios, o sea, porque Dios está inspirando a Jeremías, y están diciendo que la casa de Dios, el templo de Dios, se ha convertido en una cueva de gente que roba. Leamos el contexto, desde el 1 al 11. Dice, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde ahí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten, este es el templo del Señor. El templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? ¿Entiendes cuál era el problema con los israelitas? Este es el asunto, y muchos judíos ortodoxos siguen pensando exactamente igual. Tienes la casa de Dios, excelente. Tienes la ley de Moisés, excelente. ¿Quién es el único pueblo al que se le concedió tenerlo? A los israelitas. ¿Qué esperas tú de una persona que tiene a Dios? Si alguien te dice, oye, yo hablo con Dios, ¿cómo sabes que es cierto? ¿Cómo puedes validarlo? Dice, a ver, cuéntame. ¿Cómo sabes que te habla? No, es que no sabes lo que me dijo. Ejemplos como este, lo leí en Facebook. Que alguien estaba lavando los trastes. Entonces, oye que llaman a la puerta, saca las manos del agua y va goteando en el camino a la puerta, abre y no había nadie. Regresa y cuando voltea hacia el suelo ve una gota con forma de C. Y resulta que esa persona, su nombre empieza con C. Y dice, en ese momento Dios me dijo, tú dejarás huella en las naciones. Ahora, si tú quieres ser bíblico, yo no descarto la posibilidad de que Dios pueda hacer una gota en forma de C. No lo descarto. Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Pero ¿cómo le hacemos para determinar si realmente esa persona está hablando con Dios? Hay cada revelación que te encuentras en las redes sociales. ¿Cuántos han escuchado la frase Rabalaya Laitana? ¿Alguien? ¿No? ¿Sí? Bueno, búscala. Tantas revelaciones extrañas que la gente dice, que a veces contradicen la propia Biblia. Bueno, ¿cómo le haces para identificar quién realmente está hablando con Dios y quién no? Los israelitas, pueblo elegido,
lo vimos el miércoles, Dios dice, no porque ustedes fueran el pueblo más importante, eran el más insignificante, y los elegí, y Dios les muestra la ley, les da ley que ningún otro pueblo tiene, y Dios dice en la Escritura, cuando los pueblos vean la ley de ustedes, dirán, pueblo sabio y grande es este. Les pone el templo, dice, ¿habitará Dios en algo hecho de manos? No, pero yo voy a estar ahí. Cuando Salomón dedica el templo, dice, Dios, que siempre que alguien venga a este lugar, y si está muy lejos, que ore hacia este lugar, tú se lo concedas. Y Dios dijo, sí. ¿Qué esperas de esas personas que tienen semejante beneficio? ¿Cuál es el producto de acercarte a Dios? Según Jesús, tiene que haber frutos que demuestran que tienes una relación con Él. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema que Dios describe en Jeremías 7? Dicen, aquí está el templo, ¿y cómo vives? Vienes, dices, la ley de Moisés, ningún otro pueblo, losers, ninguno tiene lo que nosotros tenemos. ¿Tú quién eres para leer la ley si no eres un judío? Eso es para nosotros. Bueno, muéstrame que eres un verdadero descendiente de Abraham. No haces nada de lo que debieras hacer y dice Dios, y encima vienes y aquí dices, Señor, yo estoy a salvo. ¿Me explico? Dice entonces Jeremías, ¿cómo piensas que esta casa es una cueva de ladrones? Es donde se va a reunir toda esa gente que es pura hipocresía, que piensan que porque están en el templo o porque tienen la ley de Moisés, eso los hace especiales, cuando son incapaces de vivir de acuerdo a lo que se ordenó, cuando sus acciones, sus frutos, sus comportamientos son completamente opuestos a lo que debiera de ser si realmente Dios está contigo. Así que cuando se reúnen, más que el pueblo sagrado, es una cueva de ladrones. Cuando reunimos a mucha gente en un lugar y empiezan a hacer toda una serie de actividades para lograr que Dios baje, ¿en qué se va a fijar? Dios cuando entra a ese lugar, si tratas de imaginarlo así, porque es muy distinto imaginártelo, ¿no? Si Dios está en todas partes, ¿cómo le haces para decir, hoy Dios estuvo aquí? Y el otro dice, no, discúlpame, estuvo acá. No, pues decidámonos, ¿estuvo allá o acá? Como si Dios no pudiera estar en todos los lugares al mismo tiempo. ¿Sí los has visto cómo se presume? No, hombre, la unción estuvo poderosa, y el otro, no, acá cayó esto. No, ¿qué te pasa? Pero es que acá vino el ungido tal. Y se pelean a ver quién tiene a Dios. Pero, ¿qué clase de personas están reunidas ahí? ¿Tú crees, honestamente, crees que si suponemos que es cierto y Jesús viene y empieza a ver a toda la gente que está cantando, ¿qué va a decir? Imagínate que tú estás entre ellos, no digas, es que son una bola de... No, tú inclúyete ahí. Tú estás ahí, así. Y llega Jesús y te ve. ¿Qué te va a decir? ¿Qué pasa si tú estás ahí y sabes que tienes problemas con otros de los mismos que están allí y no les hablas y te caen gordos? ¿Qué tal si fuera de la iglesia, fuera de tu ambiente cristiano, eres una persona déspota, una persona insoportable, que a la vista de muchos que me ha tocado ver, oye, esa persona dices, no hombre, es insoportable? A mí me tocó conocer a una persona que no la soporté, me daban ganas de discutir, nomás la veía y lo escuchaba hablar y me daban ganas de... Bueno, resulta que era cristiana. Peor todavía, dice, no puede ser la forma en que trata a los demás, la forma en que los humilla porque tiene un puesto de influencia. Y luego dice que es creyente y va a la iglesia. ¿Y qué hace en la iglesia? ¿Qué hacen todos en la iglesia? Levantan las manos y cantan, pensando y esperando ¿qué? Que Dios baje a visitarlos. ¿Y qué va a pasar cuando baje a visitarlos con esas cosas que hacen? Si Dios es justo, si Dios es bueno y te ama, no te vas a dar cosquillitas, no te va a raspar el oro y el diamante, no te va a hacer sentir ñáñaras, te va a poner una buena regañada, porque eso es lo que necesitas. ¿Me explico?
Es la convicción de pecado, la señal indiscutible de que Dios se ha acercado a ti. ¿Cierto? Porque imagínate, Jesús viene y tienes una vida muy mala y a todo el mundo le dices que eres creyente. ¿Cuál es el asunto más importante a tratar contigo? Tu salvación. ¿O es mejor que te sane? Pongamos la importancia. ¿Qué será más importante para Dios? Dicen, ok, que venga, te vea enfermo y te sane. Que venga, vea que no tienes lana y te mande a alguien que te dé. Que te conceda una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. ¿De qué sirve darle un buen trabajo a alguien que se va al infierno? ¿De qué sirve darle sanidad a alguien que completo se va al infierno? ¿De qué sirve darle dinero al que se va al infierno? De nada sirve. Lo primero a arreglar, ¿qué es? Tu salvación. Lo primero que se tiene que tratar, Hernán, estás mal. Estás mal. Tienes que corregir eso. Eso es lo más importante en la vida de todo creyente, de todo discípulo de Jesús que pretende imitarlo. Es la información más valiosa que se te puede otorgar. Estás haciéndolo mal. Así que, ¿qué esperas cuando vienes a la iglesia? Ahora, si vienes y Jesús te va a hacer ver las áreas que tienes que mejorar, ¿cuántas ganas tienes de seguir viniendo? ¿Dónde está la motivación? Vengan, el próximo domingo Dios nos va a regañar de nuevo. ¿Quién dice amén? Pero si mejor te digo, Dios te quiere ver prosperado. Cántale para que venga y cuando venga te va a conceder lo que tú le pides. Va a suceder algo completamente imprevisto. Te vas a sentir mal si realmente Dios te visitó. Vas a regresar diciendo, tengo mucho que cambiar, tengo cosas que corregir, y dices, pero ¿por qué yo no sentí bonito? ¿Quién ha deseado que se le ponga un empaste chido? Nadie. No se hagan. Yo muchos años deseé que Dios me permitiera ver algo de esas cosas. Dice, ándale, Hernán, por eso estás frustrado. No, sí, algunas me dejó ver. El polvo de diamante no. Me dejó ver muchos milagros, muchos. ¿Sabes cuáles? Personas cambiadas, transformadas, adúlteros arrepentidos, ex borrachos, ex drogadictos. ¿Cuál es el mayor milagro? Así que leamos Malaquías 3. Malaquías 3:1. Dice algo muy interesante, no sé si lo habías notado. Dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Esto es muy interesante. ¿Qué está profetizando Malaquías? Dos cosas. Iba a enviar el mensajero para que prepare el camino. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? Yo soy la voz de aquel que dice, preparad el camino del Señor. Zacarías al final dice que enviaría a Elías primero. De hecho se le cuestiona, Jesús dice directamente, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Y cuando envía el mensajero para que prepare el camino, ¿qué va a pasar? De pronto vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Ese templo ya fue destruido. Ya no se puede cumplir esa profecía. Así que antes de la destrucción del templo, se tuvo que cumplir esa profecía. ¿Me explico? ¿Quién entraría al templo de pronto? Ahora leamos la versión 60 de ese pasaje. Aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? ¿Quién está hablando? Fíjate, Dios está diciendo, voy a enviar a mi mensajero que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo
el Señor a quien vosotros buscáis. Dios está diciendo que el mensajero le antecede a Él mismo y que Él mismo vendrá al templo. Y la palabra aquí, súbitamente, es interesante porque es el hebreo fitom o pitom, que se traduce como brusco, repentino, de forma imprevista. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Cuando Jesús entró en el templo y empezó a volcar las mesas y todo, ¿fue brusco? ¿Repentino? ¿Improvisto? ¿Él era Dios? Nadie más puede cumplir esa profecía. Si alguien está esperando que el Mesías venga, le tengo malas noticias. Ya vino, porque el templo ya fue destruido. También tenemos Daniel 9. Antes de que el templo sea destruido, se eliminaría la muerte, el pecado, y ¿sabes qué? No ha pasado y el templo ya se destruyó. ¿Qué pasó? Ya no puedes esperar otro Mesías. El Mesías ya vino. Pero leamos un versículo antes, Malaquías 2:17. Porque el 3:1 dice, el Señor Todopoderoso responde. ¿Qué es lo que está respondiendo? Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces Dios responde, les voy a caer de sorpresa en el templo, de forma brusca, repentina e inesperada. ¿Para qué? Para mostrarles la justicia que demandan. ¿Quiénes son los primeros a los que Dios va a justiciar? Pedro lo dice, empieza por los de Él, por su casa. Nosotros somos los primeros a los que se les demanda. Así que cuando Jesús viene a tu vida, ¿qué es lo más natural que va a suceder? ¿Cuál es la señal indiscutible de que realmente te habló? Que te tiene que hacer ver tu condición. En eso consiste el Evangelio. ¿Por qué predican arrepentidos? No hay ninguna promesa de que Dios te va a dar lo que tú le has pedido. Vengan, ¿qué quieres? ¿Una familia de éxito? Acá, tú vente de este lado. Acá están los triunfadores. Acá están las familias que no van a ser destruidas. Acá están los hijos que van a ser grandes hombres. Acá están los que tienen las promesas. Y volteas a verlos y ¿qué encuentras? Familias destrozadas, hijos perdidos, adulterios por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien me está mintiendo? La situación es simple. ¿Ellos se encontraron con Dios o no? No. ¿Cómo lo sé? Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. El árbol bueno no da mal fruto. El árbol malo no da buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo te pregunto, ¿qué tan seguido te das cuenta de que estás cometiendo errores? ¿Qué tan seguido eres confrontado con tus acciones? ¿Qué tan seguido hay convicción de pecado en ti? Esa es la frecuencia en la que Dios ha hablado contigo. Y tú dices, no, fíjate que a mí Dios me ha tratado muy bien, nunca me dice nada. Hoy te tengo muy malas noticias. Porque la disciplina es para los hijos. Y si Dios te ha dado una vida chida, te tengo muy malas noticias. No te trata como a hijo. Y es imposible que si eres su hijo no te trate como tal. Así, ¿cuál es la conclusión? No eres su hijo. Por tu relación con Dios, con el placer y las comodidades que tienes. Es imposible, esa relación es imposible. Mídete con Pablo. ¿Cómo le iba a Pablo? A ver, ¿cuántas veces te han apedreado? Sí, en Facebook me avientan piedras, esas no cuentan.
¿Cuántas veces has sido encarcelado, golpeado, torturado, naufragado por causa de Cristo? ¿Pablo siempre tenía billete? No, de José Esther en abundancia y en escasez. Pasar hambre y no tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el estándar. Es que a mí Dios no me ama porque mira mi carro viejo, míralo. Te comparas con alguien que tiene un carro más nuevo, Señor, ¿por qué? No, compárate con el que no tiene con qué moverse. Sí, pues por eso dice que los miserables buscan a otros más miserables para sentirse felices. Tampoco se trata de que digas, bueno, en Somalia hay niños que no comen. No, tú no puedes medir la emoción, el bienestar con la presencia o con la cantidad de conocimiento que tienes con Dios. Son cosas incompatibles. Más bien dice, gloríate cuando padezcas a causa de Jesús, porque el evangelio no es nada agradable a las personas, porque no les das lo que ellos esperan, no les das lo que ellos piden, les di contrario, prepárate porque en el mundo tendréis aflicción, y cuando te esté yendo bien mal tienes que confiar en Jesús, a pesar de que te va bien mal. ¿Quién en sus 5 sentidos acepta eso y dice, yo le entro? Es imposible que al ser humano le resulte atractivo el evangelio. Solo los locos van a responder. Solo los locos van a decir, Dios, aquí estoy y no me ocultes nada. Quiero verme tal como tú me ves. Saca la mugre que hay en mí, sácala. Oye, Hernán, pero ¿por qué mejor no aprovechas que Dios está aquí y le pides un mejor trabajo? Mejor trabajo. Yo no quiero un mejor ingreso e irme al infierno. Yo necesito que Dios me diga mi verdad. ¿Qué estás haciendo mal? Así que, ¿cuántas veces te ha hablado Dios? Midamos. ¿Dios nos ha visitado? Dice Hernán, pues no, que no nos puede visitar. No, haciendo la analogía de que venga Dios, que venga. Dios está en ti. Y cuando vienes a un lugar y eres instruido y tienes convicción de pecado, es decir, te das cuenta que hay algo mal, ¿quién es el único que te puede mostrar eso? Dios. Así que date por bien servido. Dios estuvo allí hablándote. Pero, para terminar, ¿qué tiene que ver la higuera con todo esto? Porque Marcos nos habla de la higuera antes y después y mete esta historia en medio. Y ningún otro evangelio lo hace. Así que leamos Marcos 11, del 12 al 15 primero, que es justo antes de que se nos introduzca la historia del templo. Dice, al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Okay. Fíjate cómo nos narra esa parte antes. Y luego vamos del 20 al 25. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra a alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Así que, ¿qué tiene que ver la higuera con el templo? Y para empezar, analicemos por qué Jesús va y busca en la higuera, cuando dice, versículo 13, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas. O sea, ve una higuera, tiene hojas, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si no tiene hojas?
¿Qué se requiere para que una higuera no tenga hojas? Pues que está muerta, ¿verdad? Está seca. Tiene hojas. Cuando llegó a ella, se acerca a ver si hallaba algún fruto. La versión 60 dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, y no menciona el fruto. Y el original no menciona el fruto, dice para ver si encontraba algo. Así que Jesús ve la higuera, tiene hojas y va a buscar algo. Dice, cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. ¿Por qué maldijo a la higuera? Dice, pues porque no había higos, pero dice que no había higos porque no era tiempo de higos. Así que, ¿qué hace Jesús buscando en la higuera cuando él sabe que no es tiempo de higos? Y luego, no encuentra higos, sabe que no debería de haber higos, y maldice a la higuera. Es una chiflazón. ¿Está mostrando que puede usar su poder cuando las cosas no le gustan? No. Cuando va a buscar, tendríamos que entender la situación de la higuera. La higuera es uno de los pocos árboles que da dos frutos: los higos y las brevas, que en hebreo es takesh. Las brevas son distintas de los higos, no es lo mismo. Las brevas son higos potenciales, es decir, que si una higuera da brevas, va a dar higos. Si no da brevas, no va a dar higos. Antes de que sea temporada de higos, primero es temporada de brevas. Cuando Jesús va y busca en la higuera, sabe que no es temporada de higos, pero ¿qué debe de haber antes que los higos? Brevas. Y se considera que las brevas son más nutritivas que los higos. Entonces, antes de la temporada de higos, toda higuera que tiene hojas debe tener brevas. ¿Qué fue a buscar Jesús cuando sabía que no había higos? Brevas. No está loco ni chiflado. Y si no hay brevas, porque no había, esa higuera nunca va a dar higos. Y Jesús la maldice: nunca más nadie tome algo de ti. Se seca. Esa planta era inútil. ¿Se acuerdan de la parábola del que cuida el campo? Llega el dueño y dice: arranca esa, no da fruto, e inutiliza el lugar. Dice el que la cuida: dame chance de abonarla, aflojarle la tierra, y si en un año no da fruto, entonces la quitas. Cuando Jesús se encuentra en la higuera, un ejemplo que Jesús normalmente relaciona al pueblo de Dios, sabe que no es tiempo de higos, pero debe de haber brevas. Si no hay brevas, no sirve. Cuando busca las brevas, prueba de que va a haber fruto, no la encuentra, esa planta no sirve. ¿Qué relación tiene que ver con el templo? Con el pueblo de Dios, comúnmente representado con la higuera. Lo que enseñó Jesús en su parábola: todo aquel que no dé fruto será cortado y echado fuera. Así que, cuando Dios venga a ti y tú eres una especie de árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, cuando venga Jesús, que tú no eres una higuera, cuando venga en el tiempo de frutos, ¿qué es lo primero que va a buscar en ti? Fruto. Y si no hay, si tomamos la parábola de Jesús, quizás se te otorgue un periodo de tiempo. Y si en ese periodo no hay, no es que diga: quítate de aquí, ya no te quiero, sino que, por el contrario, eres tú el que da evidencia que no eres de él. ¿Sí me explico? Tiene que haber fruto. La semilla que cae en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y si no fruto, no eres de él. Cuando los discípulos se sorprenden porque se secó la higuera, Jesús habla de fe, pistis, ser persuadido, estar convencido. Si tú realmente estás persuadido, dice,
le dirás, quítate de ahí el monte, tírate al mar, ¿verdad? Si lo dices creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso, crean que ya hayan recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero la palabra crean es pistis. Si estás seguro, convencido, porque Dios te persuadió, que es lo que la palabra original explica, eso que Dios dijo que va a pasar, aunque sea tan loco como ordenarle a un monte que se mueva a otro lugar. Pero no es la base que tú creas y estés seguro, sino de que tienes fe, que Dios te convenció de que eso va a suceder, y porque Él te convenció de que va a suceder, sucederá. Tú no tienes nada que ver en el asunto. ¿Sí me explico? Así que si tú tienes fe en que eres hijo de Dios, ¿estás convencido? ¿Qué tiene que haber? Fruto. Cuando Jesús entra al templo, ¿qué encontró? Que no había frutos y los corre. La trascendencia de correrlos, sacarlos de la casa de Dios y no dejarlos entrar, se quedó ahí todo el día, ¿verdad? Y si alguien venía con sus tiliches, Jesús no lo dejaba pasar. Se aseguró que ese día nadie entrara a vender nada. ¿Qué habrá pasado el día siguiente? Pues muy seguramente se volvieron a meter, como los puesteros que ponen. Llega la redada, los quitan, ¿verdad? Se va la policía y todos regresan con sus cosas. Bueno, a partir de esa acción, ¿quiénes resultaron los más ofendidos? Los fariseos, maestros de la ley, los sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús los está poniendo en una evidencia grotesca. ¿Qué acaso ellos nunca leyeron Jeremías 7? ¿Los maestros de la ley nunca leyeron Jeremías 7? ¿Los sacerdotes? ¿Cómo es que Jesús cita un texto tan simple que los maestros de la ley, personas que han invertido toda su vida en entender la palabra, son incapaces de ver? Y permiten que se convierta en una cueva de ladrones, personas que no van a orar, personas que no van a buscar a Dios, van a obtener un beneficio. En lugar de ser casa de Dios, era cueva de ladrones, porque Dios no está ahí, sino una bola de personas que solo esperan beneficio. Así que, ¿a qué vienes a la iglesia? No te digo que vienes a la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Por eso en Juan, por cuestión de tiempo ya no voy a entrar, aunque lo vamos a ver. Los maestros de la ley le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Danos una señal. Y le dijo, destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Final del capítulo 2 de Juan. Destruyan este templo. Esto lo están convirtiendo en una casa de ladrones. ¿Dónde está Dios según Jesús? Este es el templo, dijo Jesús. Destrúyenlo y en 3 días lo voy a reedificar. Estos se burlan porque piensan que habla del templo físico, pero Jesús dice que Él es el templo. Así que cuando todos se reunían a servirle a Dios, lo único que cada uno hacía era obtener un beneficio propio. Y Jesús prefiere correrlos en lugar de decir, bueno, mira, de perdido están aquí. De que estén en el mundo a que estén aquí, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor, honestamente? De que estén en el mundo a que estén aquí, ¿qué es mejor? ¿Cuántos levantan la mano diciendo que es mejor que estén aquí? Nadie. Uno. Levanta la mano el que dice, no, es mejor que no estén aquí. ¿Por qué? ¿Porque son impíos? ¿Porque nos van a contagiar? ¿Se nos va a pegar la inmundicia? No, porque es su última oportunidad. Jesús dijo, ¿eres frío o caliente? A los tibios los vomitaré de mi boca. De nada te sirve una cabra loca aquí. Se supone que se reúnen las ovejas del Señor, ¿verdad? Pero hay cabras locas. Todos éramos cabras locas. Bueno, quitemos lo loco, éramos cabras. Hacíamos asunto de cabras.
Jesús te convierte en su oveja, pero las cabras locas son las cabras que piensan que son ovejas. Y vienen y están entre todas las ovejas, pero son cabras. Piensan y hacen lo que una oveja hace, pero es cabra. ¿Qué es lo que mejor que puedes hacer con una cabra loca? Decirle la verdad. Decirle, no eres una oveja. Tú no eres nadie para juzgarme. Sí soy. La Biblia dice que no estamos para juzgar a los de adentro, a los de fuera no. Y tú eres una cabra loca que está adentro. Tengo que decirte como Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Tus obras no son de acuerdo a lo que una oveja debiera ser. Lo mejor es que te vayas con las cabras. Lo mejor es que no estés aquí para que veas y entiendas quién eres en realidad. Y estando allá, quizás digas como el hijo pródigo, me iba mejor antes. ¿Me explico? Así que, ¿cuántas cabras locas hay el día de hoy? Levante su mano. No. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? ¿Te has agüitado porque no te ha caído polvo de diamante? ¿Cuántos quieren ver ese tipo de cosas? Digo, no estaría mal, ¿no? Si de repente alguien me dice, es que mira, tengo aceite, yo diría, a ver, embárralo aquí, voy y le hago un análisis químico a ver si es aceite. Y si es aceite, tenemos un testimonio chido. Te tomamos la foto con la mano así y luego ponemos el análisis, mira, aceite. Aunque bueno, te lo pudiste embarrar antes de decirme. Ay, polvo de diamante, ese sí no fallaría, porque yo agarraría poquito y lo llevaría a analizar. Dime si esto es diamante, y si esto es diamante, tenemos mínimo dos opciones. Número uno, ¿realmente Dios nos trajo el diamante? O número dos, alguien se lo robó, lo compró, no entiende qué hacer con él y se pone a rasparlo para aventarlo a la gente, que no tiene ningún sentido. Pero si vienes y me dices, mira, Hernán, ya no soy lo que era antes, ya no pienso igual, dejé de hacer todas las cosas que sabía que estaban mal. ¿Está Dios conmigo? ¿Tú qué crees? Así que, ¿qué prefieres? Cuando venga Jesús, ¿quieres sentir ñáñaras? ¿Qué es lo más importante que debes escuchar de Él? Tu condición. ¿Qué debes de cambiar? ¿Qué debes mejorar? Nada se compara con esa información. Nada. Ni la casa de tus sueños. Así que vamos a ponernos de pie. El tema es cueva de ladrones y el objetivo es evitar convertirnos en una. Pero Hernán no contestó si podemos vender o no, ¿verdad? Le sacó la vuelta porque ahí están vendiendo. No, no es lo mismo. Para empezar, esta bodega no es el templo de Dios, ¿verdad que no? Número dos, ¿quién se está beneficiando con lo que se vende ahí? Nosotros mismos. ¿Alguien se está enriqueciendo de ahí? Mira, si estuviera enriqueciéndose no estaríamos como estamos. Eso que se está haciendo ahí, primero, no está en la casa del Señor. Segundo, es una forma en la que nosotros recaudamos dinero para nosotros mismos, para solucionar el problema del calor, para darles un lugar adecuado a los niños, un salón con clima. Ellos son los más beneficiados ahorita, ¿verdad? Ellos están felices en el clima mientras nosotros estamos en el sauna. Y de ahí, a nadie se le pagan sueldos, a nadie se le dan ofrendas. No estamos haciendo lo mismo que ellos.